Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Les saluda Fray Julián Herrera de la Orden de Predicadores. Como les había venido comentando, vamos a realizar ese paralelo entre doctrina social de la Iglesia y derechos humanos. Y en este video vamos a mirar ese paralelo con los siguientes aspectos. Resulta que los derechos humanos y la doctrina social de la Iglesia se basan en unos principios que son como las patas de una mesa, se vuelven esa base fundamental sin las cuales la mesa queda coja o simplemente pierde funcionalidad. Esos principios son muchos, son varios, tanto de los derechos humanos como de la doctrina social. Y en este caso vamos a hablar de uno en particular, de los derechos humanos, uno de la doctrina social, y eso lo aterrizaremos en una realidad puntual. De los derechos humanos, en este episodio hablaremos puntualmente de un principio que es fundamental y es la universalidad. Los derechos humanos son universales. A pesar de que no se cumpla del todo, esa pretensión es importantísima para la reflexión sobre los derechos humanos. Y es un tema de, usted tiene los mismos derechos humanos aquí en Colombia, en Bogotá, que es donde estoy en este momento, y si me muevo a Venezuela, a Cuba, a Estados Unidos, a Francia, a Filipinas, debo tener presente que por el hecho de ser humano tengo los mismos derechos básicos, que son esos derechos humanos, es decir, son universales, son válidos para todo el mundo. Sabemos que es una pretensión aún, que aún no se da, que aún no se cumple en todo el mundo. Sin embargo, no se puede eliminar ese principio y se debe tener siempre en cuenta porque nos ayuda a ir generando una conciencia de que los derechos humanos se deben respetar aquí y en cualquier lugar. Eso en cuanto a los derechos humanos. En cuanto a la doctrina social de la Iglesia, vamos a revisar un principio que también toca de alguna manera los derechos humanos, y es el principio de la dignidad humana. La doctrina social de la Iglesia busca que se respete ante todo la dignidad tuya y mía, la dignidad de todos, y esa dignidad que se da por una simple razón, y es por el hecho de ser hijos de Dios, creados a su imagen y semejanza, según el Génesis. Y esa dignidad humana que se debe respetar desde el vientre materno hasta el último suspiro, hasta el último momento de su vida, esa dignidad debe ser valorada. Y en ese sentido, vemos cómo esa dignidad humana debe ayudarnos a respetar de alguna manera esa condición de ser humano en todas las etapas de la vida. Y esa muestra de derechos humanos como universales nos debe ayudar a respetar esa dignidad humana en todos los sitios donde estemos, en todo el mundo. Y si unimos las dos, podemos decir, mire, tenemos derechos humanos y dentro de esos derechos humanos tenemos una dignidad que debe ser respetada independientemente del lugar, de la creencia religiosa, de cualquier variable que pueda tener usted como ser humano en su caminar. Y ambos buscan lo mismo, buscan generar un estado de vida digno, una vida digna para las personas. Ahora vamos a aterrizarlo a una realidad social, porque esto en el discurso todo el mundo hasta este momento me dirá, muy bien Fray Julián, tiene toda la razón. Pasemos a una realidad social. ¿Qué pasa con esas personas que son habitantes de calle? Con esos que viven de la mendicidad en nuestras ciudades, especialmente en América Latina. ¿Qué pasa con ellos? ¿Ellos acaso no tienen dignidad? ¿Ellos acaso no son de esos hombres que tienen derechos humanos y que por ser derechos humanos son universales? ¿Qué están haciendo nuestros estados para lograr sacar a esas personas de esos estados de indignidad en los que están? ¿Qué está haciendo la Iglesia? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué está haciendo cada uno de ustedes? Ahí es donde el Papa nos invita a ser revolucionarios. Ahí es donde el Papa nos dice, mire, si usted es cristiano debe generar revolución, esa revolución del amor. Esa revolución que vuelve, que esa entrega de Jesús sea eficaz.
Que ese discurso de los derechos humanos, que ese discurso de la doctrina social de la Iglesia no sea solo un discurso, sino que pase a ser una realidad. Para que esa realidad se logre dar, requiere del compromiso de cada uno de los que queremos que se dé, de los que queremos construir ese proyecto del que hablaba Jesús, ese proyecto llamado Reino de Dios, que busca la dignidad para todos. El Señor nos bendiga, nos acompañe y nos permita generar procesos reales de dignificación de las personas en todo el mundo.